Escupó es jesuita especializado en la espiritualidad ignaciana. Es licenciado en estudios eclesiásticos por la Universidad de Deusto, doctor en teología por la Weston Jesuit School of Theology en Estados Unidos y viene ejerciendo como profesor de universidad en las facultades de teología de Deusto, en el Instituto de Espiritualidad de la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma, el Instituto de Espiritualidad Teresiano también en Roma, en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Publica bastantes veces en revistas especializadas en espiritualidad ignaciana, pues en Manresa, en Ignaciana, en Revista de Espiritualidad Ignaciana, Studies in Spirituality, Gregorianum, Reseña de Teología, y en 2014 publicó un libro con el título El espíritu en la forma, las constituciones a la luz de la retórica, en la colección Manresa, que tiene que ver con las constituciones de la Compañía de Jesús y, bueno, muy interesante. Y actualmente está como decano en la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto y es también director de la Biblioteca San Ignacio en el Santuario de Loyola en Azpeitia. Claro, cada sábado también colabora con nosotros en la Iglesia del Sagrado Corazón con la Eucaristía de mediodía y se lo agradecemos siempre mucho. Así que sin más preámbulos, a él le agradecemos por anticipado su trabajo, su presentación y que seguro que nos aporta novedad y luz a nuestro camino de fe y de vida. Así que muy buenas tardes y ahora te escuchamos con gusto, Carlos. Buenas tardes, arratsaldeon. Eskerrik asko aurkezpen hau egiteagatik. Nos reúne la misericordia y de alguna manera también el Sagrado Corazón de Jesús. Por lo que veo delante de mí, por vosotros a quienes veo, probablemente tenéis mucha más experiencia de un tema que me han pedido hablar. Con toda la sencillez os digo que lo que os pueda servir y lo que no sirva, pues dejad correr. Me gustaría empezar escuchando una canción, se titula Canción del Corazón de Jesús. ¿Se oye bien allá al fondo? Carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
que vence la luz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Canta Cristóbal Fones, es la voz que habéis escuchado, un jesuita chileno que se dedica al canto litúrgico y cuyas obras recomiendo. Esta entrada nos puede servir de un modo orante. La letra la tenéis en las fotocopias que se os han entregado con el número 1 como comienzo. Sin más preámbulo, me gustaría hacer una pequeña presentación de lo que quiero hacer esta tarde. Me preguntaba cuando me dan el título, cuando me dicen que hay una serie de conferencias, cuando me añaden y más que vienen después del verano. Mucha misericordia, ¿no? Quisiera primero reflejar una cierta perplejidad con el término misericordia, abogando por la necesidad de dejar las salas de conferencias y venir al terreno. Allí donde esta doctrina se pone en práctica. Quizá hay exceso de teoría sobre la misericordia. Comenzaré haciendo un análisis de la letra del canto que acabáis de escuchar y así promover también una definición de misericordia para empezar. En otro segundo momento me gustaría volver a la palabra en dos lugares. Tenéis ahí de alguna manera en la columna de la izquierda el orden de lo que me gustaría hacer. ¿Queda algo que decir? Es la primera parte que estoy resumiendo ahora. Y creo que sí. Me baso en dos fuentes. El Evangelio de Juan, cuarto Evangelio, y la carta a los Romanos. Se podrían escoger muchísimos más, pero he escogido la carta a los Romanos, también lo tenéis en las fotocopias que se os han dado, porque me parece que ha habido pocos que han hecho referencia al pasaje en el que me sitúo y os invito a situar. Por tanto, me referiré a partir de estas lecturas del cuarto Evangelio a un hiato, a un vacío, a un espacio entre el cenáculo y la cruz en el Evangelio de Juan. Entender no es igual, no se identifica con acoger. Esta primera parte plantea lo que percibo que es un problema o puede ser un problema. No ya la misericordia en sí misma, no entender. O sea, no ya el problema de entender qué es la misericordia, sino ¿y qué modo nos sirve para aprovecharnos de la misericordia que desde el primer momento ha sido ofrecida? Y es ahí donde entraría la parte más relacionada con una cristología, la devoción al corazón de Jesús, y en particular eso de la fuente de la divina misericordia, que era el título que me habían ofrecido para la charla. En este año, y comienzo ya con esto, en el punto primero, se han repasado muchos textos relacionados con la misericordia. Al final de esta serie de conferencias de invierno y primavera, me decís que os hable del corazón de Jesús como fuente de la divina misericordia. Es que no son bastantes la bula, las catequesis, las 5 charlas precedentes. Digo, se necesita tanto hablar sobre la misericordia. Y entonces, poniéndome a buscar y a reflexionar, dije, pues igual sí. Vine al Código de Derecho Canónico, lo tenéis ahí, y no encontré la palabra misericordia en el índice de términos. Me sorprendió. Vine también al Enquiridium
de documentación litúrgica postconciliar. Es un librote así de gordo, con letra muy apretada, donde se han ido añadiendo todos los documentos que en el tema de liturgia, celebraciones, rituales, instrucciones, se han venido publicando como magisterio oficial de la Iglesia, con algunos apartados también de la Iglesia local, Conferencia Episcopal Española. Vuelvo a buscar en el índice y resulta que no lo encuentro. Digo, no es un término muy utilizado, estamos hablando de 50 años del Concilio Vaticano II, ni siquiera en el Concilio Vaticano II. En particular, la voz aparece para afirmar que todos necesitamos de la misericordia de Dios, para decir que por ella la Iglesia completa la formación de los laicos. También el Lumen Gentium 40, la anterior es una referencia a Sacrosanctum Concilium 105, en Lumen Gentium 40 se afirma: todos caemos en muchas faltas continuamente, necesitamos la misericordia de Dios. Así también me vine al Catecismo de la Iglesia Católica, pensando que encontraría más. Habían transcurrido unos años, recordáis, 92. Ni siquiera trata las obras de misericordia por extenso, se les dedica un número en el 247. Sí, se refiere a la misericordia infinita de Dios, o dice en otros lugares sin límites, quiero decir, la tiene presente, pero nos habla de ella sobre todo en contexto del pecado, en contexto del sacramento de la penitencia y reconciliación, o llama a Dios misericordioso en relación con el Éxodo, la revelación de Dios, y en el Nuevo Testamento la carta a los Efesios. Quiero decir, en total no me sale una docena de lugares donde se cita la misericordia. Algunos párrafos podríamos leer aquí. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benevolencia, suscita la reciprocidad, es siempre desinteresada y generosa. Es amistad, es comunión. Catecismo 1829. He querido escoger este párrafo porque me llama la atención que en estos documentos las referencias a la misericordia son más a Dios Padre misericordioso que a la misericordia que Jesús en las bienaventuranzas, o que Jesús más adelante en el Evangelio de Lucas pide a los que le siguen: sed misericordiosos. Es decir, el rasgo identitario de a tal padre, tales hijos, parece no haber sido o no haber estado tan presente en todo este magisterio, que por lo demás es común. Lo utilizamos ciertamente en la teología, pero también para las labores pastorales constantemente. ¿Qué decir de la liturgia eucarística? Si yo ahora os preguntara dónde está la misericordia en la liturgia eucarística, seguramente os viene algún lugar. Bueno, no basta con eso, hay que ir a las fuentes y hay que leerse toda la liturgia con la letra roja incluida. Me salen solo 5 lugares. 5 lugares porque incluyo 2 plegarias eucarísticas, la segunda y la tercera, donde aparece. El primer lugar es: Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. ¿Recordáis? Es la conclusión al acto penitencial, justo al principio. Dios misericordioso. En la plegaria eucarística segunda se dice: acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Y un poco más adelante, de nuevo el sacerdote vuelve a decir en la plegaria: ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen. Hay otra cita que corresponde a la plegaria eucarística tercera, vamos a dejarla. Finalmente, en el rito de comunión, en el número 140, la oración que corre justo después del Padre Nuestro, escuchamos decir de nuevo al sacerdote:
Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia. Bueno, veis que hay alguna relativa presencia, que esta presencia de la palabra de misericordia, estoy resumiendo lo que acabo de presentar, no parece constituir el mandato del Señor, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, sino que se refieren a un Padre que sí, en efecto, es misericordioso, y lo hacen en modo vocativo, relacionado con el pasar de este mundo o con el arrepentimiento. En concreto, se dirige al Padre usando de la misericordia para obtener de Él. Algo así como la misericordia califica a nuestro Dios. Quizá lo más interesante es ese primer fragmento al comienzo de la Eucaristía, el acto penitencial, que expresa la esperanza. Tenga misericordia de nosotros. Y que lo haga justo antes de comenzar la celebración litúrgica. ¿Y por qué lo digo? Por el punto al que me gustaría venir al final. Porque refleja una confianza. Quizá el centro, lo estoy pensando ahora mismo según os lo digo, quizá el centro de lo que tengo que compartir con vosotras y con vosotros esta tarde, la inquietud de decir, la misericordia está realmente en la fábrica, en la fibra de lo que somos, de lo que celebramos. Nos impele, de alguna manera, nos libera. Y yo creo que no. Una cosa es saber que existe la misericordia de Dios y otra cosa es vivir liberados porque nuestro Dios es misericordioso. ¿Hasta qué punto en esta búsqueda me ha sorprendido también no encontrar? Recordéis, acabamos de celebrar el 500 aniversario de Teresa de Jesús. ¿Dónde está la misericordia en Teresa de Jesús? Pues lo mismo, podéis ir a las obras completas y buscad. Y encontráis muy poco, muy poco. Teresa se refiere a su libro de la vida como un libro de las misericordias de Dios. Pero veis, aquí ya estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando del último momento de un Dios misericordioso en peligro de muerte. Y tampoco de un Dios misericordioso en el momento y por motivo de la reconciliación sacramental. Aunque lo sea. Está hablando de una vida que celebra a Dios misericordioso. Esto aparece en una carta de Teresa de Jesús. Por su parte, Juan de la Cruz, otro gran místico, afirma: si Dios por su misericordia no nos amara primero, ninguna presa hiciera en él nuestro bajo amor. Es decir, en un diálogo del Cantar de los Cantares, es su comentario, ¿no? El cántico espiritual, donde lo que está al centro es el amor, previene o se necesita previamente que Dios sea misericordioso. De Ignacio de Loyola hablaría mucho más largo y tendido, pero es menos conocido y quizá por no vamos a seguir. Paso adelante, por lo tanto. Sí, hay otra cosa que no lo he dicho, no lo tengo en mis apuntes, pero me gustaría enseñároslo. Aquí tenéis el archivo del Vaticano. En el archivo del Vaticano podéis encontrar documentos de todos los, ciertamente del último siglo. Permitirme mover esto. La palabra misericordia aparece en lengua española en 4.500 más o menos recurrencias, ocasiones, lugares. Pero fijaros cuando comparamos el magisterio de Juan Pablo II, lo tenéis aquí, 2.220 veces, con el de Pablo VI, solo 90. Los documentos de Pablo VI aluden a la misericordia, para no decir nada, de Pío XII. Poquísima. Quiero decir, igual estamos hablando de algo que a nosotros, porque la propaganda es muy intensa y los medios de comunicación
sobre todo si estamos dentro de la iglesia, no llegamos igualmente a los que están fuera de la iglesia, ¿verdad? Quizá a nosotros se nos hace como muy presente que estamos en un año y en un jubileo de la misericordia, pero no tiene por qué ser así para todos. En esta página web del Jubileo de la Misericordia tenéis todos los materiales o los subsidios pastorales, por ejemplo, que se han publicado, es decir, masiva información. Pero lo que a mí me sorprende es que, comparativamente hablando con lo que veíamos en la página anterior, esto tiene un recorrido como muy corto. Aquí estábamos. Benedicto XVI casi ha sido alcanzado por las repeticiones que de la palabra ha hecho Francisco. ¿De acuerdo? Bueno, son datos por lo que puedan iluminar esto que os quería decir. Sí, creo que hay algo que decir todavía, algo que escuchar. Y por eso me parecía bien volver sobre la canción que habéis escuchado. Primero, el quiero. Quiero hablar de un amor infinito. ¿Por qué? Porque lo comparto totalmente. Es decir, yo al hacer mías las palabras del trovador, por decirlo de alguna manera, de Cristóbal Fones, estoy queriendo hablar de un amor infinito. Es decir, es un amor, es el amor de Jesús últimamente, claro, que es un amor divino. Por eso va subrayado lo de infinito. Que se vuelve niño frágil. Es el misterio de la encarnación, es el misterio de la Navidad que celebramos y que probablemente la misericordia ya está presente allí. En la medida que lo vemos o lo interpretamos como el amor de un hombre, de un varón humillado. Bueno, con palabras mucho más teológicas, la kenosis en la carta a los filipenses. Quiero hablar de un amor apasionado. Bueno, yo creo que cuando hablamos de la misericordia o de la fuente de la divina misericordia, en el caso de corazón de Jesús, lo que cuenta no es la racionalidad. Vendré al final a hacer una comparación, pero es más bien un esbozo, entre los maestros de la sospecha y Faustina Kowalska. Es decir, son dos modos de estar en el mundo. El uno, remontados a todo lo que ya sabéis sobre Margarita María Alacoque, que habla de un fuego interno y hasta cierto punto devorador, y el otro que vive en las ideas. Con dolor carga nuestros pecados. Este canto y este misterio que celebramos tiene que ver con el dolor, tiene que ver con lo que no tenemos una explicación, no tiene un sentido para nosotros, el misterio del mal, si queréis. Siendo rey, se vuelve esclavo. Esta expresión me gusta, es muy abreviada, es como muy sintética. En el Panis Angelicum, que habréis cantado y habréis oído cantar tantas veces, se dice algo parecido. Res mirabilis, cosa admirable. Cosa admirable. Que coma al Señor, manducat Dominum. ¿Quién? El pobre, el siervo, el humilde. Fuego, vuelve otra vez a la pasión, fuego de amor poderoso, salvador, humilde, fiel, silencioso. Destaco estos tres adjetivos, humilde, fiel, silencioso, porque es todo lo contrario a lo que se esperaba del Mesías. Toda esta teología la habréis oído en cantidad de predicaciones y si habéis estudiado la habréis leído también en libros, etcétera, de teología. Si me paro aquí es para recordaros que el Mesías que se esperaba no coincide con el Mesías que se nos revela. Y que esto en algunos produce rechazo. Saduceos, escribas, fariseos, sacerdotes. Pero a otros les atrae. Las multitudes se acercan a alguien que no es ni siquiera como Juan Bautista, tremendo Juan Bautista, si lo imaginamos vestido con aquella piel de camello y con el aliento que le olía a langostas. Sigue el canto y dice: quiero hablar de un amor generoso que hace y calla. La expresión que hace y calla, muy breve, muy condensada, es
toda una paráfrasis de la presencia de Dios en el mundo. Ignacio de Loyola dice: la divinidad se esconde. En la contemplación para alcanzar amor, que es el final de los ejercicios, él habla precisamente de que Dios está trabajando por mí, por quien está haciendo los ejercicios, no por el que tenéis delante. Y lo hace sin el autobombo que caracteriza a la crítica a los fariseos. Vengo al final, quiero hablar de un amor diferente. Inclaudicable es una palabra rara, por eso también la he puesto arriba, y que tiene que ver con la palabra, si queréis, mágica que pretendo llegar al final, que con la confianza. Aunque yo no tenga confianza en mí mismo, Dios permanece fiel a sí mismo, dice San Pablo. Bueno, es decir, que Dios, y esto es lo que descubrimos en el hombre Jesús de Nazaret, no da marcha atrás, es decir, tiene una palabra y es una palabra que provoca en nosotros un torrente de simpatía. Por eso digo, sí, Dios es misericordioso, y esto incluye compasión, ternura, clemencia, piedad y paciencia, muchísima paciencia, inclaudicable. Es una cualidad de Dios ser misericordioso, y es que con el hombre no puede ser de otra manera, porque la diferencia es tan abismal. Cualquier beneficio de Dios al hombre tiene que ser misericordia, porque no se fundamenta en el mérito ni en el derecho que el hombre, la mujer, digo, el ser humano, puedan tener. Ya desde Éxodo 34 es parte de la definición de Dios. Y que Él sea misericordioso debiera motivar nuestra oración y fundar nuestra confianza. Repito esto, que Dios es misericordioso debiera favorecer que oremos a Él, que nos dirijamos a Él. Digo, no solo que le pidamos perdón, estoy intentando ampliar un poquitín la mirada un poco estrecha que hemos heredado hasta hace poco y que quizá con Francisco se ha abierto. Sed como el Padre. Misericordes sicut pater. La misericordia es aquello que abarca todas las etapas históricas y no solo el pecado. La misericordia es que Dios siga tendiendo una mano. La expresión tender una mano está en el debate de los políticos, y venga y dale con el tender una mano. Dios no lo predica como ellos, no está en los medios de comunicación, pero la historia es una mano tendida al desarrollo del ser humano, de cada uno de nosotros. Digo, porque la misericordia de Dios hace posible la real transformación del ser humano. La real transformación quiere decir que el pecado y consecuentemente la conversión solo es una partecita de lo que ser humano tiene que ser. El hombre debe ser misericordioso con su prójimo. Dice tanto el libro de Proverbios como el eclesiástico, como el de la sabiduría, etc. Y entonces cuando venimos a Jesús, solemos mirarlo como modelo de misericordia. Habéis visto que en las imágenes que han pasado, con trazos muy sencillos, se representan algunas escenas del Evangelio. El hijo pródigo, la samaritana, donde el buen pastor, donde se nos ha invitado durante este año, durante este jubileo, a ver que Dios es misericordioso a través de la revelación en Jesucristo. Pero no es solo eso. Quiero decir, no es solo que Jesús nos sirva como modelo de qué significa ser misericordioso para mí. Es ahí a donde quiero llegar al final. Sino que es invitación, repito, a una simpatía, a una sinergia, a una cohesión, a una comunión. Si no sois misericordiosos, no estáis en comunión con el Padre que es misericordioso. Decía, por tanto, que hay un hiato que me sirve ahora para hablar de lo que creo que es el problema.
y lo encuentro en la palabra misma, la palabra de Dios, ¿no? Hay dos actitudes que yo representaría por medio de dos lugares en el mismo Evangelio. Nos reclinamos sobre el costado. ¿Recordáis la escena del lavatorio? Juan 13, al terminar el lavatorio en la cena, uno de vosotros me va a traicionar. Y entonces la pregunta, ¿y quién es? Y Pedro que le dice a Juan, y Juan, el discípulo amado en realidad, que se acerca y reclina su cabeza sobre el pecho y dice, ¿quién? Digo, esa actitud de reclinar sobre el costado en un extremo del hiato y atravesó el costado en el otro. Tenéis ahí los pasos, Juan 13, 23 a 25, para ese banquete, donde el diálogo entre el discípulo amado y el maestro tiene lugar, y Juan 19, 34 para el otro. Vendré enseguida al segundo, pero me voy a centrar, el de Romanos 12, pero me voy a centrar ahora en el primero. Atención al costado, porque en castellano costar tiene también significaciones implícitas, y aunque no tenga en sí mismo una explicación de continuidad, a mí me sirve para proponéroslo e invitaros a pensar. Vengamos al costado en el cuarto evangelio. Aquí tenéis algunos de los lugares donde se habla del costado de Cristo. El primero, lo recordáis, es cuando un soldado le atravesó con una lanza y del costado salió sangre y agua. Ahora entra todo, ¿verdad? Lo veis ahí. El segundo es un poco después, cuando, habiendo resucitado, ¿qué es lo que les enseña? Precisamente las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Uno que no cree, porque está fuera, Tomás, cuando a la semana siguiente sucede la misma aparición, tiene la oportunidad de meter su mano en el costado. Aquí tenéis 4 de las poquísimas veces que la palabra aparece en toda la Biblia. De hecho, en todo el Nuevo Testamento, la palabra costado solo está en el Evangelio de Juan. Estoy llamando vuestra atención, lo repito una vez más, al costado de Cristo. Y digo, ¿y qué? ¿Por qué? ¿A qué viene esto del costar en el costado del crucificado? Bueno, es esencial, a estas dos actitudes, la primera del discípulo amado y la segunda también, la dificultad que hay para permanecer al pie de la cruz, aunque hayamos estado reclinando la cabeza sobre el pecho y el corazón de Jesús. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba sentado en la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le dice, él entonces recostándose, ¿quién es? Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua de ese costado. Esencial, central, agua y sangre salieron del costado cuando la lanza lo atravesó. Y esta evidencia señala que estaba muerto, que había muerto. Pero estando muerto, lo último que le quedaba también lo entregó. La lanza penetró sus costillas, perforó el pulmón derecho. Tenéis ahí una especie de esquema. La bolsa membranosa que guarda el corazón y el mismo corazón, y dejó salir los líquidos pleurales y la sangre. Jesús estaba incuestionablemente muerto. Lo atraviesan para comprobar que había muerto. Ahora bien, por ese costado, la comunidad de Juan, repito que la palabra está demasiado presente en el Evangelio como para que no la tengamos en cuenta, la comunidad de Juan
lo volvemos a encontrar posteriormente en la primera carta de Juan, el capítulo 5. Repito, la comunidad de Juan profundizó, se hizo contemplativa del misterio del amor de Dios. El corazón atravesado, ha sido tradicionalmente un tema para la espiritualidad. En el Antiguo Testamento se nos habla del corazón hasta en 860 ocasiones, o sea, es un gran tema. Pero de todas ellas, pocas se alude al corazón como hablaría un médico hoy, es decir, al corazón en cuanto que órgano vital. Jeremías, Ezequiel, entre los profetas, refieren a un corazón nuevo, con lo que ya empezamos a ver una simbolización. Es un corazón que habría asumido la ley en su interior. No el entendimiento, sino el corazón. Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El corazón, por tanto, ahí lo tenéis reflejado en modo esquemático, aunque yo voy a hacer un desarrollo de esto. Es una imagen afortunada por diversas circunstancias. La primera es porque está centrada en el cuerpo y entonces nos sirve para hablar de la centralidad. Pero también es el lugar más íntimo de la persona humana. Yo recuerdo cuando Juan Pablo II, estando a punto de ordenar una serie de cardenales, anunció que se guardaba uno en su real pecho. Se corrió inmediatamente después que probablemente era uno que pertenecía a la Iglesia china, en la clandestinidad. Es decir, algo que queda secreto para nosotros no lo guardamos en la cabeza, lo guardamos en el corazón. El corazón, además, puede estar palpitando, y esto es vital, cuando el cerebro nos da ya un encefalograma plano. Quiero decir que tanto a nivel de la identidad, de los afectos, como de la vida, el lugar ulterior, el último, es el corazón. Pero es que tradicionalmente en el corazón se ha situado, aunque no haya una base científica para ello, se ha situado la sindéresis de nuestros sentidos, es decir, lo que yo percibo a través de mis sentidos afecta a mi corazón. Y así sirve el corazón para referir a todo lo que representa la persona y sus motivaciones para actuar. Daré algunos ejemplos luego. En fin, cuarto uso, el corazón ha simbolizado las experiencias menos materiales, o si queréis, espirituales, para bien y para mal. Enzo Bianchi, por ejemplo, que es un monje con una potente espiritualidad en la Italia septentrional, afirma que el corazón es el teatro de operaciones de la batalla espiritual. El corazón es la sede de la vida espiritual, o mejor, de la vida en el espíritu. El espíritu habita en nuestros corazones, dice en la carta a los Romanos Pablo. Por tanto, no debemos identificar el corazón con el alma. En la antropología paulina, a tres etapas, tenemos sí la parte más material, luego hay una parte más sutil, que sería la psique, que sería el entendimiento, las potencias, estamos hablando del alma, pero hay todavía un corazón. Y el corazón es el último reducto de la identidad de la persona. Si tenemos un alma, si tenemos un corazón, conviene afirmar que los movimientos del uno tienen consecuencias en la otra y al revés, que no se pueden separar, pero que no debiéramos tampoco identificar. Voy a saltarme algunas cosas y voy a hablar de algún aspecto más concreto. Nos referimos al corazón como al lugar más íntimo. Vengo a ese punto segundo. En él tiene lugar el diálogo con nosotros mismos. Refiriéndose al corazón, las Escrituras se refieren a todo el ser humano en su irrepetibilidad, su individualidad. Y con el recurso al corazón, las Escrituras explican
las experiencias como el miedo y también la soberbia. Por ejemplo, si dices en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No les tengas temor. El Deuteronomio. O Isaías, que habla del miedo y de la soberbia. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, etc. Solo Dios conoce ese corazón. La cardiognosis es la cualidad de los directores espirituales en el Oriente, es la capacidad de profundizar en el corazón del acompañado espiritualmente, aun cuando el acompañado espiritual no ha caído en la cuenta de lo que está pasando en este campo de batalla que es el corazón. Corazón y sentidos, decía en el tercer punto. Las escrituras constituyen al corazón como el teatro, de las relaciones entre la voz de Dios y la libertad del hombre. Cuando Dios entra en diálogo con el ser humano, no lo hace cara a cara. ¿Y entonces dónde lo hace? Le habla por medio de su corazón. Un corazón que escucha es el don que pide Salomón. En 1 Reyes 3:9, dime qué quieres y te lo daré. Y a Salomón, ¿qué se le ocurre? Un corazón que escuche, ve y sienta como Dios. Si es cierto que el corazón puede ser sabio, puro, justo, pío, bueno, también es cierto que se puede endurecer, y enseguida voy a venir a esto. Cuarto, en el corazón localizamos las realidades espirituales, decía antes, es la sede de nuestras pasiones, emociones, apetitos. El mal se esconde a la puerta del corazón. El Mateo dice, es lo que sale de dentro que ensucia al hombre. El corazón es el lugar para la evaluación afectiva de las situaciones. Es sede del espíritu y receptáculo de Dios. En la izquierda tenéis algunas enfermedades más conocidas del corazón. La angina, más conocidas, más fáciles de utilizar como imagen, la esclerosis, las arritmias, las taquicardias, la insuficiencia cardíaca o algunos defectos congénitos hacen que muchas personas sufran del corazón. De hecho, en Estados Unidos es la principal causa de muerte para mujeres mayores de 25 años. Se muere mucho de corazón. Bueno, quien entiende lo que es una angina, quien entiende lo que es una esclerosis, puede llegar a comprender que nuestros corazones, ahora estoy hablando en un sentido paralelo, metafórico, pueden estar sometidos al imperio de la razón sobre los afectos, y esto produce un dolor que con calmantes vamos anestesiando. La angina es esto, es el proceso de esclerotización de los vasos que conducen la sangre hasta el corazón y que pueden producir, las coronarias, que pueden producir un malestar y finalmente también la muerte. La esclerosis es cuando el corazón, sus músculos se van rigidizando, se van endureciendo. Corazón endurecido. Las arritmias es cuando el corazón pierde el ritmo, porque se acelera. O por lo contrario, la inconstancia de nuestros corazones también se puede interpretar en esa luz. Las insuficiencias cardíacas cuando el corazón no bombea la sangre que debiera. Recordáis que hay una serie de válvulas, que hay una serie de aperturas mayores o menores, que hay una posibilidad de que entren en necrosis partes del corazón. Como sea, la mezquindad es una enfermedad del corazón. Cuando de ese corazón no sale lo que nos cabría esperar, los dones recibidos. En fin, hay defectos congénitos y podríamos hablar también de herencia espiritual, es decir, los ambientes donde nos criamos hacen, es el misterio de María. María enseñó a Jesús, y por esto la reverenciamos también, mucho de lo que Jesús sabría, nos cabe comprender.
Y al revés, donde no hay una María, Barrabás. ¿Qué padres tuvo? Hay sociedades cristianas, Bilbao tiene un Sagrado Corazón que preside la Gran Vía. La primera predicación por Cardaveraz hace ya muchos años tuvo lugar, la primera predicación sobre el Sagrado Corazón en España se celebró en la iglesia de los Santos Juanes. Quiero decir, hay una tradición en Bilbao del corazón de Jesús. Bueno, pues esto mismo, cuando ahora hablamos de personas concretas, puede interpretarse como defecto. Defecto es que no da lo suficiente, que no funciona como debiera, que algo le falta. En este punto, y para que no os durmáis, me gustaría leer aquella poesía: anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida, agua vienes hasta mí? Manantial de nueva vida, de donde nunca bebí. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Shema Israel, el mandato del Antiguo Testamento que llega hasta el Nuevo y que nos dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón. La llamada a la misericordia, a tener un corazón como el de Dios, como el de Jesús, por vía del modelo. Tenemos los santos a que imitar, tenemos a Jesús para imitarlo. Pero dejad esto un momento al lado. La vocación de los cristianos, no por imperativo moral, sino por gozo carismático, es tener el mismo corazón del Padre. No imitar a nadie, que también. No es lo importante, recordad lo que os decía, la vida de Teresa de Jesús es un reconocimiento de la misericordia de Dios con ella. Y eso va mucho más allá. Digo, la vocación, la tarea espiritual de los cristianos y cristianas consiste precisamente en, por encima de todas las cardiopatías que se nos puedan ocurrir, llegar a amar con todo el corazón. En Lucas, al final, recordáis ese pasaje entrañable de Maús, no ardía nuestro corazón. Bueno, y entonces ese es el concepto de sinergia. Y voy a ir terminando, aunque se podría decir mucho más, pero no quiero alargarme. La sinergia consiste en conseguir que Dios actúe por medio de nuestro corazón. No en hacer cosas, a veces es padecerlas, sino que con un solo corazón seamos capaces de vivir nuestra fe de cristianos. Esta fe, si no tiene obras, está muerta, dice Santiago. Esta fe es la que expansivamente llega a otros, no se queda en esta sala hablando de misericordia, sino que celebra la misericordia, poca o mucha, que yo pueda reconocer Dios ha tenido en mi vida. Y por cierto, en la tuya, y en la tuya, y en la Iglesia. En la medida que esto sucede, la Iglesia se convierte en obra de Dios. Se convierte en una iglesia
neumática. No neumática como las ruedas de los coches, sino poseída por el pneuma, por el Espíritu Santo. Por eso estas dos imágenes, se podrían poner muchas otras, pero veis lo que quiero decir, es poner nuestra piececita en la pared. Es conseguir que nosotros también vengamos a participar de la construcción de este edificio que es la Iglesia. Es que nosotros seamos poseídos por un mismo espíritu. Pablo a los Romanos. Vamos a la fotocopia que os he dado, porque si no, yo podría seguir hablando aquí durante mucho tiempo. En las fotocopias que os he entregado, que os han entregado, no sé si ha llegado para todos, tenéis un pasaje que va de Romanos 12:1 a Romanos 15:9. Si vais al primer versículo encontráis: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hay Biblias que traducen esto al singular, por la misericordia de Dios. No. Es mucho mejor utilizar el plural, por las misericordias de Dios, porque estamos hablando de que Dios es pródigo en su misericordia. Y fijaros cómo termina, porque al final, en el 15:9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es decir, he seleccionado un fragmento de la carta a los romanos, no porque sea la que más habla de misericordia, sino porque incluso en la carta a los romanos está la misericordia, aunque no esté en el derecho canónico. Pablo ha estado hablándonos durante un rato, voy a ver si lo encuentro, a ver si tenéis suerte y lo encuentro. Tenéis todos los lugares donde la carta a los romanos cita el corazón de los seres humanos, y no son pocos, sobre todo al principio, para hablar de los corazones endurecidos, entenebrecidos, los corazones que no han estado funcionando. Los apetitos les arrastraron en el corazón, corazones que no se arrepintieron. La ley escrita en los corazones marca un cambio, y fijaros que ya para Romanos 2:29 está hablando de que hace falta una circuncisión del corazón, del espíritu. Bueno, este es un ejemplo concreto de lo que hemos estado hablando hasta ahora. La palabra corazón está por activa y por pasiva en la escritura y también en la carta a los romanos. Romanos 5 es el pasaje que también conocéis: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y por eso en Romanos 6 habla: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Bueno, de eso es de lo que está hablando Pablo cuando ahora viene a hablar de las misericordias de Dios. Y entonces dirá: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos. Así también los judíos ahora han sido desobedientes, para que la misericordia concedida a vosotros les haga alcanzar a ellos misericordia. Porque Dios así lo quiso. Él discute de por qué así o por qué no así, dice al final: porque Dios lo ha querido, para tener misericordia de todos. Bueno, pues en este texto, que os lo doy no para agotarlo aquí, sino simplemente para que os lo llevéis a casa, he subrayado algunas cosas que me parecen más pertinentes a lo que estamos hablando. No os conforméis a este siglo. Que ninguno tenga más alto concepto de sí. Porque, en versículo 4 ya, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Es decir, un corazón. Y empieza a hablar una vez más de los dones de este cuerpo. Y fijaros lo que dice de los dones: el que tenga de profecía, el que tenga de servicio, el que tenga de enseñar, el que tenga de compartir sus bienes, el que reparte con liberalidad. Y viene al final y dice: el que preside.
No lo pone al principio, lo pone al final. Y añade, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Se podría hablar aquí, no lo voy a hacer, de todas las obras de misericordia, etc. Lo que está diciéndonos en estos 2 capítulos, faltan algunos versículos por abreviar, porque no me cabía en una sola hoja todo. Es, vivid como liberados por la misericordia de Dios, de forma que los gentiles también lleguen a creer. Y eso significa que no seáis sabios, que no paguéis a nadie mal por mal, que no os venguéis, que no te dejes vencer por lo malo, que no debas nada a nadie, que no adulteres, etc. Todos aquellos principios del decálogo que se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y viene entonces al capítulo 14. En el capítulo 14 aterriza en algo muy concreto. Lo voy a resumir muy rápidamente, pero creo que se entenderá. Él va a llegar a Roma, está escribiendo a los romanos. No los conoce, pero sabe que es una comunidad formada ¿por quiénes? Primero, por los judíos que están en la sinagoga de Roma desde hace bastante tiempo. Segundo, por los palestinos que están huyendo, cristianos perseguidos, de Jerusalén y en general de Palestina. Tercero, por los grecorromanos. Hay una comunidad mixta, 3 grupos, para simplificarlo mucho, de personas que comparten la mesa de la Eucaristía. Pero también muchas veces la comida de la comunidad cristiana, cuando se reúne para celebrar el ágape. Y dice, uno cree que se ha de comer de todo. Por ejemplo, los gentiles, los grecorromanos. ¿Por qué no voy a comer la carne sacrificada a los ídolos? Si la he comido toda mi vida. Pero hay otros que creen que deben comer legumbres. ¿Por qué? Porque ellos son judíos, más o menos estrictos, de los que acaban de llegar de Palestina o de los que están en Roma, y hacen ascos a la carne sacrificada. Y entonces les dice, el que come carne, que no menosprecia. Y el que no coma, que no juzgue. Pasamos al siguiente párrafo, estoy ya en el 14.5. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. ¿De qué está hablando? Está hablando de las fiestas. Está hablando del sábado. Al gentil, lo del sábado le da igual. Él sigue a Jesucristo, que entre otras cosas ha dicho que el sábado es para el hombre, y no el hombre para el sábado. Pero hay judíos ortodoxos que dicen no. Y lo mismo con las fiestas judías, que en la ciudad de Roma, en el imperio, serían bastante difíciles de celebrar, como por ejemplo la Pascua. Y entonces para estos también vuelve a hacer la misma distinción. Que no os escandalicéis los unos de lo que hacen los otros, que seáis tolerantes. Lo que está diciendo es que apliquéis la misericordia que Dios ha tenido con vosotros. Claro, todo esto es clarísimo cuando pensamos en el siglo I, ¿verdad? Pero esto a nosotros en Bilbao no nos pasa. A nosotros en la diócesis, por supuesto no estoy hablando ahora del viernes de Cuaresma, del ayuno o de la abstinencia, no, estoy hablando de qué es lo que nos podemos permitir y qué es lo que no nos podemos permitir como cristianos. O qué es lo que esperáis que un cristiano haga y qué es lo que os escandaliza que un cristiano haga. Dicho de otra manera, hay ciertos corazones que no son misericordiosos en las relaciones con sus hermanos y hermanas. Pablo nos da: ¿por qué juzgas a tu hermano? Es la pregunta del millón. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Recordéis, los unos juzgaban porque como comen de todo dicen, estos son débiles, tienen escrúpulos. Yo soy un hombre libre, juzgo. Los otros menosprecian, estos no se van a salvar porque no son delicados con Dios.
no vienen todos los domingos a misa. Hace un mes o así me decían en la sacristía: padre, ¿por qué celebra la misa del domingo el sábado a las 12? Y digo, porque a partir de la víspera, es decir, cuando el sol ya empieza a declinar, 12, la Iglesia lo permite, pero es que si celebra así, no van a venir el domingo a misa. ¿Os imagináis todo lo que está detrás? Es decir, de poca de libertad y todo esto es simplemente un ejemplo de lo que vosotros podréis encontrar muchísimos más si solo lo pensáis. ¿Cuándo se habla del párroco? ¿Cuándo se habla del obispo? Cuando se habla de los que rodean al obispo, cuando se habla de los laicos con encomienda, cuando se habla del IDTP, cuando se habla de la facultad, cuando se habla de... Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno va a morir para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Vivamos o muramos, somos del Señor. Bueno, Él era del Señor. Muchos otros estaban allí porque tocaba, o, quién sabe, porque no tenía otro sitio al que ir, o las otras religiones paganas no les convencían un belniente. Pero Pablo sí sabía por qué estaba allí. Si Dios ha tenido misericordia conmigo, dice, ¿por qué no mostrarme? Y ved lo que sigue a continuación, como quien no juzga. No hagas que por la comida tuya, o por el calendario, o por el modo de vestir, se pierda aquel por quien Cristo murió. Un poco más abajo, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida o del calendario. Así que, los que somos fuertes, dice Pablo, soportemos las flaquezas y tengamos paz. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta: venid a mí los que tenéis sed, los que estáis cansados y agobiados. A la samaritana le dice: yo te daré un agua que salta hasta la vida eterna. La comunidad de Juan, os decía antes, vio en aquel costado atravesado brotar agua y sangre, como queriendo decir, por un lado, esto es un crimen, derramamiento de vida, pero por otro lado, esto es un don, agua que purifica. Os hablaba antes técnicamente lo que pudo suceder allí, pero la comunidad, reconciliada por el amor de Dios en Jesucristo, fue capaz de ver en aquello algo que era mucho más imborrable. Agua, sangre, que me habla de los sacramentos. ¿Qué quiere decir los sacramentos? Dios está presente entre nosotros. Y el sacramento del bautismo es el primero. Y esto se hace todavía hoy con agua. Ese agua procede del costado atravesado de Cristo, de su corazón. Esta es la fuente de la divina misericordia. Esto en cuanto que es una experiencia, no en cuanto que es un imperativo moral. Tienes que creértelo. En la medida que esto se nos da, en la medida que participamos de esto, podemos hablar de la divina misericordia como un intento, y con esto termino, de Dios de acercarse a nosotros sin imponerse, humilde, suave, silencioso, de ofrecer, no de imponer, de que cuando venimos a pedir, como aquel Longinos, dice la tradición, como aquel centurión, dar. La confianza en un siglo de desconfianza, o mejor, de sospecha, me hace... Esto es una caricatura, ya lo sé. La hermana Faustina Kowalska es representante entre muchísimos cristianos de una mujer
que no participaba para nada de los maestros de la sospecha, de las teorías y de las ideologías de Freud, de Nietzsche o de Marx, o de otros. Pero se acercaron por un lado mucho más afectivo, mucho menos racional, como habían hecho muchos otros antes, en el confrontarse del jansenismo. Se acercaron al Señor a través de la contemplación, a través de ese costado atravesado que me permite acceder a la intimidad de Dios, que me permite releer mi propia vida. Esto empieza a ser no ya devoción, empieza a ser espiritualidad. Centrado en Jesús, centrado en un pasaje del Evangelio, empiezo a comprender todo el Evangelio y, a propósito, la revelación toda de Dios. En un siglo, y es con esto que termino, donde abunda mucho la actitud crítica y sabemos todo lo que falta, juzgamos. Pablo nos invita a tomar una actitud distinta, porque primero el corazón se nos puede endurecer. Segundo, porque el corazón ha sido bautizado en nuestro caso. Hemos sido objeto de la misericordia de Dios. Tercero, porque de la misericordia que nosotros experimentemos se sigue que otros, los gentiles, lleguen a creer. No tienen que creer, pero si nosotros hemos experimentado la no impositividad de ese que llamamos corazón de Jesús, buscando entre tantas páginas del Evangelio aquello que me habla de lo más central o de lo más radical en Jesús, es decir, la sede de sus afectos, es decir, la sede de su diálogo con Dios, es decir, su individualidad, es decir, lo último que palpitó y que permitió que Jesús viviera aunque estuviese en estado comatoso. Digo, si nosotros llegamos a comprender que se nos ha dado sin pedir nada a cambio, de su costado brotaron inmediatamente sangre y agua, entonces quizá ellos crean. Con Pablo entonces no juzguemos e intentemos ver en esos capítulos 12, 13, 14 o en los que queráis cómo todas estas palabras sobre la misericordia pueden aterrizar en algo que no sean ideologías, sino experiencias de reconciliación y experiencias de amor, porque es de eso de lo que se trata. Muchas gracias.